Laura y David se conocieron en una calurosa tarde de verano en un parque de Monterrey. Él paseaba a su perro, un labrador dorado de mirada amable, mientras ella disfrutaba de la lectura bajo la sombra de un frondoso árbol. Sus miradas se cruzaron, y lo que comenzó como una conversación casual pronto se convirtió en una conexión profunda. Laura, con sus ojos centelleantes y una sonrisa radiante, pronto reveló su pasión por la literatura y la música clásica. David, por su parte, compartió su amor por la arquitectura y su ambición de diseñar edificios que contaran historias por sí mismos. Juntos, encontraron una chispa en la forma en que compartían sus sueños y aspiraciones. A medida que su relación se profundizaba, sus diferencias se volvían una fuerza. Laura, la soñadora, alentaba a David a explorar su lado creativo. David, el pragmático, brindaba apoyo a Laura cuando necesitaba orientación en sus proyectos artísticos. Se volvieron un equipo, donde cada uno complementaba las debilidades del otro. Los momentos románticos eran una constante en su vida juntos. Compartían cenas románticas en acogedores restaurantes de la ciudad, donde se deleitaban en conversaciones profundas. Paseaban tomados de la mano a través de los parques, deteniéndose para disfrutar de besos robados bajo la luz de la luna. Sus noches se llenaban de risas y eufemismo sensual, donde cada gesto de cariño se volvía una promesa de amor eterno. A medida que su amor se fortalecía, Laura quedó embarazada, y este nuevo capítulo en sus vidas les llenó de emoción. Durante su embarazo, David se dedicó a cuidar de su esposa con una ternura que conmovía a todos los que los rodeaban. La futura llegada de su hija los unía aún más, si era posible. Cuando finalmente llegó el día del nacimiento de su hija, la relación de Laura y David alcanzó su punto más alto. En el hospital, David no se apartó un solo segundo de su lado. Sostenía la mano de Laura y le susurraba palabras de aliento mientras su hija venía al mundo. La sonrisa de David, llena de orgullo y amor, iluminó la sala de parto. En el primer encuentro con su recién nacida, Laura y David compartieron un momento mágico. Sintieron la dicha y el asombro de traer una nueva vida al mundo, y supieron que su amor se había convertido en algo más grande que ellos mismos. El nacimiento de su hija los unió en un lazo inquebrantable de amor y responsabilidad compartida. El inicio de su vida como familia fue una etapa de adaptación y desafíos, pero Laura y David enfrentaron cada obstáculo juntos. Las noches de insomnio se convirtieron en momentos para fortalecer su vínculo mientras cuidaban de su hija. Los días de dudas y agotamiento eran oportunidades para demostrarse mutuamente su apoyo incondicional. A pesar de la rutina agitada que conllevaba la crianza de su hija, Laura y David encontraron maneras de mantener la chispa viva en su relación. Planeaban citas en casa después de que la pequeña se durmiera, compartiendo veladas románticas en la intimidad de su hogar. El desarrollo de la relación de Laura y David estaba marcado por el amor inquebrantable, la complicidad y la determinación de enfrentar juntos los desafíos que la vida les presentaba. Su amor se fortaleció con el nacimiento de su hija, convirtiéndolos en una familia unida, lista para enfrentar el futuro con valentía. La relación entre Laura y David parecía ser un cuento de hadas. Había presenciado cómo su hermana había encontrado al amor de su vida, y durante el embarazo de Laura había sido testigo de la profunda conexión que compartían. Sofía admiraba la devoción de David hacia su hermana y la forma en que se preocupaba por su bienestar y felicidad. Sin embargo, también notó un cambio en la actitud de David en los días previos al nacimiento de su hija. A medida que Laura se acercaba al parto, Sofía notó que David parecía nervioso y distante. Había momentos en los que parecía distraído, como si algo lo atormentara. Sofía sabía que David tenía un lado creativo y soñador, pero nunca lo había visto comportarse de esa manera. La intuición de Sofía la llevó a sospechar que algo no estaba bien en la relación de Laura y David. La perspectiva de Sofía, aunque parcial y limitada, le permitió observar la tormenta emocional que Laura estaba experimentando. Se preguntaba si la próxima llegada de su sobrina sería lo que finalmente revelaría los secretos que David guardaba. A medida que el día del parto se acercaba, Sofía se convirtió en un apoyo fundamental para su hermana, decidida a ayudarla a enfrentar cualquier desafío que pudiera presentarse. Laura y David compartían momentos románticos que parecían sacados de una película de amor. Cada gesto de cariño, cada mirada y cada caricia eran testigos de la pasión que los unía.
Una de sus citas favoritas era en la playa, donde el sonido de las olas proporcionaba el fondo perfecto para su romance. Mientras el sol se sumergía en el horizonte, Laura y David se abrazaban en la orilla, sus cuerpos entrelazados como si fueran una sola alma. Las caricias suaves de David, que exploraban la piel de Laura con ternura, la hacían estremecerse. Sus labios se encontraban en un beso apasionado que sabía a sal y a promesas de amor eterno. En noches especiales preparaban cenas en casa. La luz tenue de las velas creaba una atmósfera íntima y romántica. Laura se vestía con su mejor lencería, seduciendo a David con cada movimiento de su cuerpo. La cena se convertía en un preludio para una noche de eufemismo sensual. Los susurros y gemidos llenaban la habitación mientras se entregaban al deseo mutuo. Durante sus paseos por el parque, se detenían bajo la sombra de los árboles. David acariciaba la mejilla de Laura con sus dedos, trazando un camino de caricias que la hacía temblar. Los ojos de David se llenaban de deseo, y Laura sentía cómo su corazón latía al compás de sus miradas apasionadas. En las noches de luna llena, subían a la azotea de su apartamento. Con la ciudad extendiéndose bajo ellos, Laura y David se acurrucaban en una manta, compartiendo risas y conversaciones profundas. Sus labios se encontraban bajo el manto estrellado, en besos llenos de pasión y promesas. El deseo ardiente que compartían era un fuego que nunca se apagaba. La complicidad entre ellos era evidente en cada gesto. Un simple roce de manos bajo la mesa durante una cena en un restaurante elegante se convertía en un juego sensual. Sus miradas cómplices en medio de una conversación grupal dejaban en claro que compartían un secreto que solo ellos conocían. Durante su embarazo, David cuidaba de Laura con una devoción que la hacía sentirse aún más amada. Masajes suaves en su espalda y en sus pies cansados eran parte de su rutina diaria. La ternura y el deseo se mezclaban en cada caricia, recordándole a Laura que, a pesar de los cambios en su cuerpo, seguía siendo la mujer más deseada para David. El momento más romántico de sus vidas llegó el día del nacimiento de su hija. Laura estaba exhausta después del parto, pero David la miraba con ojos llenos de admiración y amor. Sosteniendo a su hija recién nacida en brazos, la llevó a donde Laura descansaba. Su sonrisa, llena de orgullo y emoción, era un testimonio de su amor y compromiso. Los momentos románticos de Laura y David eran una prueba de que su amor estaba lleno de pasión y deseos ardientes. Cada instante compartido los acercaba más, fortaleciendo el lazo que los unía en una conexión apasionada y profunda. La vida de Laura y David, que había sido un cuento de hadas, se vio ensombrecida por un conflicto que amenazaba con separarlos para siempre. Laura había notado un cambio en la actitud de David durante los días previos al nacimiento de su hija. Había momentos en los que parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. La intuición de Laura le decía que algo no estaba bien, y decidió confrontar a David. Una noche, después de que su hija había sido acostada en la cuna, Laura se sentó junto a David en el sofá. Con el corazón latiendo con fuerza, le preguntó si había algo que quisiera compartir. David, luchando por encontrar las palabras, finalmente confesó que había cometido un error imperdonable. Habló de Valeria, la compañera de trabajo con la que había tenido una aventura, y de la pasión prohibida que los había consumido. La revelación dejó a Laura aturdida. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras intentaba asimilar la noticia. Sentía una mezcla abrumadora de dolor y traición. La habitación que antes estaba llena de amor y complicidad se volvió un espacio cargado de tensión y tristeza. A pesar de la confesión de David, el conflicto estaba lejos de resolverse. Laura se sintió herida y devastada, incapaz de entender cómo David había podido traicionarla en un momento tan crucial en sus vidas. David, por su parte, se enfrentó a la tormenta de emociones que su propia confesión había desatado. Se sintió abrumado por la culpa y la angustia, consciente de que había perdido la confianza de la mujer que amaba. El dolor y la confusión que llenaron sus vidas los llevaron a una encrucijada. Laura tenía que tomar una decisión difícil: si perdonar a David y luchar por su matrimonio, o poner fin a una relación que había sido sacudida por la infidelidad. David, por su parte, se vio forzado a enfrentar las consecuencias de su traición y buscar una forma de redimirse. La familia y amigos cercanos se convirtieron en testigos de la crisis en la que Laura y David se encontraban. Sus seres queridos, preocupados por su bienestar emocional y el de su hija, brindaron apoyo y consuelo.
A pesar de las opiniones divididas sobre lo que Laura debería hacer, todos compartían la esperanza de que esta pareja, que había enfrentado tantos obstáculos juntos, pudiera superar esta prueba también. La terapia de pareja se convirtió en un último intento de salvar su matrimonio. Laura y David asistieron a sesiones en las que se abrieron completamente sobre sus sentimientos y miedos. La terapeuta les brindó herramientas para comunicarse de manera más efectiva y para enfrentar el conflicto que los había separado. La lucha por recuperar la confianza perdida fue un proceso doloroso y complicado. Laura tenía que aprender a perdonar, y David estaba decidido a demostrar que había cambiado y que estaba comprometido en reconstruir su relación. A través de la terapia, comenzaron a comprender las raíces de la infidelidad y cómo evitar que eso volviera a suceder. El obstáculo más grande fue la batalla interna que ambos enfrentaron. Laura tuvo que lidiar con la traición de la persona en quien más confiaba, mientras que David enfrentó el remordimiento y la culpa por su engaño. Sin embargo, su amor mutuo y su hija se convirtieron en razones poderosas para luchar por su relación. La compañera de trabajo con la que David había tenido la aventura, la historia se presentaba de manera diferente. Valeria había conocido a David en la oficina y desde el principio había sentido una fuerte atracción hacia él. David, con su encanto y carisma, le había cautivado. Aunque Valeria había sabido desde el principio que David estaba casado, no pudo evitar dejarse llevar por la pasión que compartían. Para ella, la relación con David había sido un escape de la rutina de su vida. Cada encuentro secreto se convertía en un torbellino de emociones, donde la pasión ardiente les consumía. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, Valeria comenzó a sentir la culpa por ser parte de una relación que dañaba a Laura, una mujer que ni siquiera conocía. La perspectiva de ser la causante del dolor de otra persona la atormentaba. Valeria se dio cuenta de que estaba atrapada en una situación insostenible y que tenía que tomar una decisión. Cuando David finalmente confesó su infidelidad a Laura, Valeria también tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Se sintió culpable por haber sido la razón de la tormenta que se había desatado en la vida de Laura y David. Decidió alejarse de la relación y dejar que ellos resolvieran su conflicto. La historia no era solo un romance secreto, sino un recordatorio doloroso de las decisiones equivocadas que había tomado. Su cambio de perspectiva la llevó a reconocer la importancia de la empatía y la responsabilidad en las relaciones, y a entender que las acciones tienen consecuencias, incluso si no se ven de inmediato. Laura, después de largos meses de terapia y lucha interna, finalmente tomó una decisión. Había perdonado a David por su infidelidad, pero eso no significaba que todo volviera a ser como antes. A pesar de la pasión que aún existía entre ellos, Laura sabía que la confianza rota era un obstáculo que requería tiempo y esfuerzo para reconstruir. David, consciente de que había estado al borde de perder a la mujer que amaba, había cambiado. Había aprendido a apreciar a Laura de una manera que nunca había hecho antes. Había dejado atrás la tentación de una aventura ilícita y se había comprometido de lleno a su esposa y a su hija. Su amor por Laura se había vuelto más profundo y maduro, basado en el respeto y la comunicación abierta. Laura decidió darle una segunda oportunidad a su matrimonio. Había superado la tormenta de emociones y las dudas que habían inundado su mente desde la confesión de David. A pesar del dolor que había sentido, no podía negar el amor que aún existía entre ellos. Decidieron dar un paso adelante, no solo como pareja, sino como padres comprometidos en criar a su hija en un ambiente de amor y estabilidad. El camino hacia la resolución no fue sencillo, pero juntos, Laura y David enfrentaron los obstáculos y conflictos que habían amenazado su relación. Se apoyaron mutuamente a medida que trabajaban en la reconstrucción de la confianza. La terapia de pareja les proporcionó herramientas para comunicarse de manera más efectiva y para abordar las preocupaciones y miedos que habían surgido debido a la infidelidad. Con el tiempo, la pasión que siempre había existido entre Laura y David se reinventó. A medida que se reconectaban emocionalmente, también experimentaban momentos románticos llenos de ternura y deseo. Su hija se convirtió en el centro de su mundo y juntos, como familia, encontraron la felicidad en los pequeños momentos cotidianos. La resolución de la historia no implicó que todos los problemas hubieran desaparecido por completo. Había cicatrices que siempre estarían presentes, pero Laura y David habían aprendido a sanar juntos. Su amor había evolucionado y se había fortalecido a través de la adversidad.
Laura, sin poder olvidar por completo lo que había pasado con David, tomó una decisión dolorosa pero necesaria. Después de mucho tiempo de reflexión y terapia, llegó a la conclusión de que su bienestar emocional y el de su hija eran su prioridad. A pesar de que seguía amando a David, no podía ignorar la profundidad de la herida causada por su infidelidad. Con el corazón roto, Laura inició los trámites de divorcio. Fue un proceso difícil, marcado por conversaciones dolorosas y la necesidad de tomar decisiones financieras y legales. Aunque David luchó por mantener su matrimonio, Laura se mantuvo firme en su resolución. Necesitaba sanar y encontrar un camino hacia la felicidad y la paz. Laura se mudó a una pequeña casa en las afueras de la ciudad con su hija. A pesar de la tristeza que la acompañaba, estaba decidida a brindarle a su pequeña un ambiente estable y amoroso. Encontró apoyo en su familia y amigos, quienes la ayudaron a sobrellevar la transición y a reconstruir su vida. El proceso de divorcio fue una prueba de paciencia y fortaleza para Laura, pero también le dio la oportunidad de redescubrirse a sí misma. Comenzó a enfocarse en su carrera y en sus propios intereses. Pasó tiempo con su hija, creando recuerdos especiales juntas. A medida que los días se volvían menos oscuros, Laura empezó a sonreír genuinamente de nuevo. La vida de Laura no volvió a ser la misma que antes de la traición, pero se convirtió en una nueva versión de sí misma. Aprendió a encontrar la felicidad y la paz en la independencia, la fortaleza y la autoaceptación. Su hija creció en un hogar lleno de amor y apoyo, y Laura se aseguró de que siempre supiera cuánto la amaba. El divorcio le permitió a Laura liberarse de la sombra del engaño y comenzar un capítulo nuevo y esperanzador en su vida. Aunque la herida de la traición nunca desapareció por completo, Laura encontró la fuerza para seguir adelante y construir un futuro en el que su felicidad y la de su hija eran lo más importante. La historia de Laura y David es un recordatorio de que, en medio de la tormenta, el amor puede encontrar una forma de sobrevivir y florecer. Aunque las pruebas de la infidelidad sacudieron los cimientos de su relación, Laura tomó la valiente decisión de priorizar su bienestar y el de su hija. A través del dolor y la lucha, encontró la fortaleza para seguir adelante y construir una vida llena de amor y felicidad. Aunque el pasado dejó cicatrices, también les brindó la oportunidad de crecer y sanar, recordándoles que la resiliencia y la autenticidad pueden abrir el camino hacia un futuro brillante. Espero que hayas disfrutado de esta emocionante historia de amor, conflicto y superación. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más narraciones cautivadoras. Nos vemos en la siguiente historia.